Entablamos comunicación vía Sky, nos vamos al Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe. Nos recibe el secretario justamente de la provincia, el secretario de Salud, Jorge Prieto. ¿Cómo le va, secretario? Buen mediodía, gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo están todos por ahí por San Justo? Bien, bueno, un poco felices podemos decir que somos dentro de los 3 departamentos que está aguantando hasta el momento de no tener casos positivos, y a eso me iba a referir, secretario, justamente a cómo ha comenzado este pico de la pandemia en la provincia, de no tener casos, ahora estar arriba de los 400, casi 450 casos en la provincia. Bueno, preguntarle a qué se debe, si este es el pico o todavía falta recorrer esta pandemia. Es muy importante remarcar lo que usted me manifiesta con respecto a lo que hace al pico de la pandemia. Esto ya estaba establecido y pensábamos que a partir del día 15 de junio en adelante íbamos a empezar con estos incrementos del número de casos. Algo importante a remarcar, que si bien es verdad lo que usted manifiesta, que hemos llegado a 454 casos, que se han duplicado en un principio y que tiene que ver también con lo que hace a la fase de contingencia, ¿no? de la epidemia, y que se nos han presentado estos brotes que eran esperables. Son todos casos importados que han generado conglomerados en distintos puntos de la provincia, pero con el trabajo estratégico y territorial nos han permitido contenerlos, y creo que eso es fundamental para llevar tranquilidad a toda la población. Secretario, ¿cómo se trabaja ahora? Digo, porque antes era diferente, los focos, podríamos decir, primero Villa Ocampo, después apareció Carreras, pero hoy vemos que está distribuido a lo largo de la provincia. Marcamos a Ceres, a Venado Tuerto, cada tanto aparece Rosario, cada tanto aparece Santa Fe. ¿Cómo es el trabajo ahora en este sentido? El trabajo es totalmente territorial, es un trabajo que se hace a través de lo que se estableció en la provincia como otro mecanismo de control sanitario que tiene que ver con los accesos cuidados. Estos accesos cuidados que tienen que ver con las principales vías de ingreso de las provincias vecinas con circulación, que es lo que ha determinado estos pequeños brotes. Todos estos brotes tienen antecedentes de provincias vecinas, sean por viajes, sea por contacto con familiares, que hemos podido determinar todo lo que es el mapeo epidemiológico y así actuar en forma temprana para hacer todos los nexos, aislarlos tempranamente, hacer el seguimiento oportuno desde el 0800 y gatillar, en el caso de que sea necesario, un hisopado precoz para determinar la sintomatología en el momento oportuno, que nos haría un diagnóstico situacional. Secretario, ¿estamos lejos de volver a una circulación comunitaria en la provincia? Hasta el momento algo para agradecer y que tiene que ver cómo nos estamos comportando, por eso remarcamos fundamentalmente en esta etapa de flexibilización de algunas actividades, fundamentalmente de lo que hace a la sociabilización, esta flexibilización que tiene que ver con los espacios recreativos, seguir manteniendo lo que desde el Estado se está recomendando. Esto tiene que ver con cosas muy sencillas como es el uso obligatorio del tapabocas, el distanciamiento social, respetar en los bares y hacernos respetar cuando vamos a concurrir a un bar, que la distancia sea la apropiada, ventilar los ambientes, y es por eso que se han restringido en una etapa donde hemos tenido estos conglomerados, tanto en la localidad de Carreras como en la localidad de Ceres, y ahora en este momento en Villa Constitución, con casos que son totalmente importados, con lo que nosotros determinamos caso índice. Y este caso de índice tiene que ver cómo enhebramos, cómo podemos hacer el mapeo y el seguimiento epidemiológico. Así que yo creo que esa es la medida estratégica que estamos llevando para que no ocurra esto. Pero algo para tranquilizar a toda la población de la provincia de Santa Fe es que no hay en este momento circulación comunitaria. Secretario, ¿qué pasó con las reuniones familiares? Digo, un tema que estuvo aquí el vocero del gobernador charlando con nosotros y que dijo que se estaba tocando, que hubo reuniones importantes, bueno, luego se volvieron a restringir. ¿Debido a qué, digo? ¿Y por qué el control justamente en solo los fines de semana? Lo que hemos observado son dos cosas importantes, que es lo que se llama RO o duplicidad de casos. Observamos que cuando se empezaron a hacer reuniones familiares que no eran tan familiares, que eran afectivas, que el número de personas superaba las 10,
vimos que en las localidades donde se habían dado estos conglomerados y se comenzaron a duplicar los casos, se debía a este tipo de reuniones que sociabilizaban, que compartían una reunión festiva, que compartían un mate, y cuando se extreman las medidas, volviendo a algunas fases y restringiendo este tipo de reuniones, vimos que nuevamente esa duplicidad pasa a un margen totalmente diferente que nos hace a lo que es una situación epidemiológica totalmente controlable. Entonces creo que lo que hace al diagnóstico de la contingencia epidemiológica, lo que hace a toda esta situación que está atravesando la provincia, nosotros tenemos como médicos parámetros que tienen que ver con el número de casos que se presentan y con qué velocidad esos casos se duplican. Y esto es fundamental en esta etapa. Le hago una pregunta y es algo que se habló en los últimos días, sobre todo cuando se volvió a registrar un caso en Santa Fe Capital. ¿Qué es lo que pasa o cómo se trabaja, digo, con el famoso túnel, con Paraná, que volvió a estar un poco complicada, y con el éxodo epidemiológico con Santa Fe por la cercanía? Nosotros tenemos un acceso cuidado montado en la salida del túnel como estrategia que se trabaja en forma interdisciplinaria con lo que es policía vial, con lo que es protección civil, con lo que es el Ministerio de Salud, y hay un puesto sanitario que hace el control en la medida del acceso que tiene, se hacen chequeos y test, además de la aplicación que tiene la provincia, que tiene una validez de 24 horas, por lo cual cada uno hace a forma de conciencia, es lo que nosotros tratamos de que sea en forma responsable, que se presenta asintomático. Y estos test, que son test de evaluación, como el test del olfato, la toma de temperatura, el interrogatorio que se hace a quienes ingresan desde esta provincia, con un brote que está teniendo regional la provincia vecina de Paraná, con lo cual compartimos muchos trabajadores en forma interdisciplinaria y estamos tratando de pesquisar, tratando de hacer un seguimiento y algo a tener en cuenta que en lo que hace al transporte, el gremio ha aportado todo lo que es la trazabilidad de estas unidades, así que conocemos todos los que ingresan y egresan a la provincia de Santa Fe. Creo que es una medida prudente y que nos está permitiendo hacer un control estricto. ¿No implica esto que no estamos teniendo algunos casos que tienen que ver habitualmente con trabajos esenciales desde provincia con circulación viral? Secretario, ahora sí me meto de lleno en el departamento, por ejemplo, como 9 de Julio, como San Martín, y en nuestro caso el departamento San Justo, que es no tener positivos de COVID-19 a lo largo de esta pandemia. Preguntarle algunas recomendaciones. A ver, aquí se habla mucho de que si llega a aparecer el primer caso sería importado, es decir, vendría de afuera, porque es claro que no está el virus dentro de la ciudad en este momento. Bueno, ¿cuáles son las recomendaciones para estos departamentos? Yo lo que recomendaría fundamentalmente, porque lo estamos viviendo a través de las redes sociales, es que cada una de estas personas, cuando tenga un síntoma compatible con lo que piensa que puede ser un contagio de COVID, inmediatamente denuncie al 0800, se comunique con el 0800 para ser informado. Que si conoce que algún vecino o alguna persona ha venido desde otra provincia y está compartiendo un espacio, que también nos informe, no como para censurar, ni indicar, ni condenar a la persona, sino para evitar perder lo que se llama cadena epidemiológica. En este momento, para nosotros, poder enhebrar los casos, poder identificar estratégicamente a cada uno de estos contactos y que cuando alguien se le haya notificado que es positivo, que esa misma persona nos identifique en las 72 horas anteriores cuáles han sido sus contactos, eso es fundamental y para nosotros de muchísimo valor. Por eso recomendamos que no debemos acusar a estas personas, que tratemos de acompañarla. No es fácil estar cursando una enfermedad que no sabemos cómo va a responder cada organismo. Pero si nos acompañan, entre todo el Estado está presente para poder llevar una respuesta oportuna. Me meto en algo importante ahora sí, que tiene que ver con los recuperados justamente del COVID y la donación de plasma. ¿Nos puede interiorizar en el tema y cómo está trabajando la provincia en cuanto a esto? Sí, la provincia está inscripta y ha sido habilitado dentro de la red de donación de plasma de personas convalecientes que han cursado la enfermedad. Tenemos más de 200 personas, alrededor de 208 personas que están en condiciones de estas donaciones.
Son varios los efectores que reciben las donaciones y el organismo que tiene a cargo es el CUDAIO, que es el organismo responsable en lo que hace a la aplicación, a la protocolización y la indicación precisa de a quién se le puede administrar este plasma. Tenemos dispuesto en este momento inscripto alrededor de 135 personas que se han ofrecido voluntariamente. Esto requiere un estudio previo, tanto serológico como de test clínico y de análisis clínico, como se hace a través de una transfusión. Y una vez que están dispuestos, que están agrupados, se determina a través de laboratorios cuál es la carga de anticuerpos que tienen y si es posible esa donación. Disponemos de 46 unidades de plasma para aquellos casos precisos que tenga la indicación oportuna puedan ser utilizados. ¿Es algo fundamental para recuperarse justamente de la enfermedad? Es uno de los tratamientos que he indicado cuando comienzan a alterarse los primeros parámetros, fundamentalmente lo que hace a los parámetros de intercambio gaseoso a nivel respiratorio, lo que llamamos oximetría, o parámetros de hipoxemia, donde nosotros medimos cuál es la saturación de oxígeno que tiene el organismo, y en personas que tienen un organismo dentro de todo con una buena respuesta, que tienen un buen estado general, la respuesta que hemos visto hasta el momento ha sido muy buena. Le hago la última consulta, secretario. Hace un rato nada más en algunos medios nacionales declaró justamente el secretario de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, dijo que si el AMBA se libera, los casos se dispararían en Santa Fe y Córdoba. Y esta pregunta me lleva a preguntarles qué es lo que va a pasar, digo, en cuanto a ahora distanciamiento social, pero estas restricciones en cuanto a horarios de circulación y demás. ¿Esto se va a prolongar? ¿Esto va a continuar hasta que pase el invierno? ¿Qué novedades hay en cuanto a esto? Y acá lo importante a tener en cuenta es que este virus viajó en avión, llegó a la provincia de Buenos Aires y en 4 ruedas está distribuyéndose a lo largo de toda la provincia. Entonces yo creo que es fundamental en este momento extremar todo lo que son los controles, extremar la conciencia de aquellos que por circunstancias esenciales deban venir a la provincia. Desde el gobierno provincial se estableció por decreto cuáles son las normativas a cumplimentar a aquellas personas que vengan por un trabajo temporario, que no pueden sociabilizar, aquellas personas que van desde nuestra provincia a provincias con circulación deben volver y hacer una cuarentena. Y por otro lado, aquellas personas que por su trabajo esencial, como por ejemplo médicos, que asisten a otras provincias, cuando vuelven no pueden sociabilizar ni interna ni externamente. Estas son algunas de las medidas. Sin duda podemos llegar a tener brotes, sin duda no nos olvidemos que este periodo de que hay pacientes que son asintomáticos u oligosintomáticos y también están los que se llaman presintomáticos, es decir, que ingresan a la provincia y que desarrollan dentro del periodo posible de incubación su sintomatología. Por eso recomendamos fundamentalmente que, viendo y considerando que la tasa de internación que hemos tenido, la tasa de complicaciones que hemos tenido en nuestros pacientes, hemos tenido un máximo de 4 pacientes internados en terapia intensiva con respiradores. Hoy tenemos 20 pacientes internados, más que todo como medidas de prevención, porque tienen algún riesgo, y yo creo que eso es fundamental. Esto implica que cada una de las personas que siente una sintomatología, que venga de un lugar de circulación, lo declara a través de un 0800 que va a ser acompañado y nos va a ayudar a todos a cuidarnos. Por eso cuidarse, para cuidar estos logros en este momento es fundamental. ¿Ya estamos en el pico? No sabemos cuándo estamos en el pico. Nosotros estimamos que van a ser durante estos 60 días. Hemos visto que los casos comienzan a incrementarse, no igual que en el resto de otras provincias. Y cuando lleguemos al pico nos vamos a dar cuenta cuando estemos mirando hacia atrás y esta curva nuevamente comience a aplanarse. Seguramente esta forma de presentación particular que tuvo la provincia, que tiene que ver con varias estrategias que la provincia puso a disposición, anticipadas, como el uso de un tapaboca casero, como la indicación de que toda persona que ingresaba de países del exterior, no importando los 5 países que eran con circulación, se les recomendaba hacer un aislamiento como preventivo,
Por otro lado, cuando países como por ejemplo Brasil y Chile no estaban indicados con circulación, la provincia se anticipó a hacerlo. Por otro lado, lo que fue la indicación de un aislamiento domiciliario y no en internación, el seguimiento desde nuestra herramienta que hoy sigue funcionando y ha sido la vedette, por así llamarlo, en lo que hace a la estrategia sanitaria del 0800, permitió seguir todos los aislamientos de cada uno y el gatillo de lo que fue el hisopado domiciliario. Creo que fueron las medidas que se ha extremado y que nos ha permitido en este momento expandirnos como servicio de salud, poder fortalecer todos los sistemas sanitarios en lo que hace a capacitación y en lo que hace a capacidad operativa. Secretario, le quiero agradecer, ha sido muy amable por tomarse un tiempo para dialogar con nosotros. Gracias a ustedes por permitirnos difundir, bueno, y lo fundamental en esto, sigamos manteniendo los logros que hasta este momento hemos podido objetivar. Muy amable, ¿eh? Hasta allí entonces la palabra del secretario de Salud de la provincia de Santa Fe, Jorge Prieto, hablando un poco de la situación epidemiológica que estamos atravesando en la provincia de Santa Fe, hablando también de la importancia de la donación de plasma y hablando de esta famosa curva. Bueno, al parecer el Ministerio de Salud tiene planteado que de aquí a 60 días estaremos atravesando por el famoso pico, la famosa crecimiento de la curva de contagios. La pausa y ya regresamos.